Hola, 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 hola. Vamos a ver. Ok. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Primaria input, cámara. Ok. Hola, hola. Ok. Hola, hola. Ok. Ok. Creo que sí. Hola, hola. Buenas noches. Voy a checar si me estoy viendo. Ok, vamos a checar si me estoy viendo o si me están viendo alguien. ¿Me puede decir, por favor? Ok. Ok, vamos a ver. Ok. Sí, sí estoy. Ok. Bueno. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Zúñiga y quiero compartir con ustedes este tema, vivir en la pregunta. Así que, hola conciencia, hola conciencia. Sé que no avisé de este Facebook Live, así que cualquier persona, cualquier energía que esté disponible y cualquier energía que esté dispuesta a escucharme, cualquier energía que quiera esta contribución, adelante. Si no, como quiera, se queda grabado el video. La idea o la energía que me ha llegado y con la cual estoy inspirado es sobre Hola Conciencia. Hemos estado hablando mucho acerca de Hola Universo, Hola Cuerpo. ¿Y qué tal si ahora podemos preguntar Hola Conciencia? Hola conciencia y hola conciencia que nos lleve a el ser infinito que en verdad eres. Como que fuera el puente para llegar a funcionar desde el ser infinito que en verdad eres. Así que, hola conciencia, cuando me escuches decir hola conciencia, es hablarle a tu ser infinito o a tu conciencia o a tu potencia. Así que voy a estar haciendo videos, voy a estar haciendo historias en Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Con esta nueva energía que me llegó, hola conciencia, hola conciencia. Bueno, hola conciencia quiero recordarte, a ti conciencia, la conciencia que tú eres, recordarte que eres un ser infinito, que eres un ser de energía. ¿Qué tal si eres un ser de energía? ¿Qué tal si recordaras quién eres? ¿Qué tal si recordaras, hola conciencia? ¿Qué tal si recordaras quién eres? ¿Quién eres en verdad? Pregunta, ¿quién soy en verdad? ¿Verdad? ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Qué aventuras extraordinarias tendré? Y todo va enfocado a la conciencia que tú eres. Entonces, la invitación a vivir en la pregunta es muy interesante, ya que cuando estás viviendo en la pregunta, en lugar de estar pensando, en lugar de estar definiendo, en lugar de estar concluyendo que las cosas son como son, o como lo que te dijeron que eran las cosas, y en lugar de estar accesando tu mente, o en lugar de estar accesando tu razonamiento, tus experiencias, tus recuerdos, etcétera, etcétera, que es la forma en que estamos acostumbrados a funcionar, ¿qué tal si comienzas a funcionar desde la conciencia que eres? Y para funcionar desde la conciencia que eres, esta puede ser una posibilidad. Preguntar, estar en la pregunta. ¿Qué tal si constantemente estás en la pregunta? En lugar de en la conclusión o en la definición o en los pensamientos o en las emociones o en los sentimientos. ¿Qué tal si puedes hacer eso a un lado y comenzar a funcionar desde la pregunta, como lo hace un niño? ¿Qué es esto? ¿A qué sabe esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué significa esto? Etcétera. Cuando estás en la pregunta, estás como que no sabes, no sabes desde la mente racional,
pero sí sabes desde la mente consciente, desde el ser infinito que en verdad eres. Entonces, ¿qué tal si sabes más de lo que crees que sabes? ¿Qué tal si percibes más de lo que crees que percibes? ¿Qué tal si eres un ser psíquico en lugar de un ser mental? ¿Qué tal si es momento de usar tu ser psíquico? ¿Y qué tal si todas las cosas son posibles? ¿Qué tal si solamente te has comprado la idea de que hay cosas imposibles? ¡Wow! Ayer recién prendía la tele y estaba una caricatura, bueno, un cuento un cuento. Y en el cuento, el rey, el rey Arturo o el joven Arturo, que todavía no era rey, lanzó esta frase. ¿Qué tal si ustedes son el obstáculo a vencer? ¿Qué tal si tú eres tu propio obstáculo? Y me quedó así de que, wow, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué tal si tú eres tu propio obstáculo? ¿Sí? ¿Qué tal si todas las ideas, conclusiones o definiciones o lo que has definido que ya no es posible son tus obstáculos? ¿Qué tal si tú eres el obstáculo? Y no tú como ser infinito, sino tú como lo que has concluido que eres, como lo que has concluido y definido que es posible y no es posible. ¿Qué tal si tus puntos de vista, tus definiciones, tus experiencias es lo que has definido como posible o imposible? Entonces, ¿qué tal si tú eres el obstáculo? No son el gobierno, no son las personas, no son tu pareja, no son tus amigos, no son los demás. ¿Qué tal si tú eres el obstáculo a vencer? ¿Qué tal si tú eres el único obstáculo que no te permite ser quien en verdad eres? ¿Qué tal si tú eres el obstáculo? ¡Wow! Y eso fue emocionante. Vivir en la pregunta es no buscar respuestas, no buscar definiciones ni conclusiones. No es defino, sí, yo soy el obstáculo entonces. Ya definí, ya concluí entonces que yo soy el obstáculo. No, porque vas a volver a caer en el razonamiento y vas a volver a caer en la definición y vas a volver a quedar en la conclusión. Y no es por ahí. No es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. De hecho, me recuerda una historia que alguien le preguntaba a Buda, mientras Buda estaba meditando, que cuál era una fórmula para alcanzar la espiritualidad o para alcanzar la iluminación como él lo había alcanzado. Pero Buda estaba meditando. Buda estaba así como que en trance, así, y esa persona le seguía hablando, y esa persona le preguntaba todavía, ¿cómo puedo ser un ser espiritual? ¿Cómo puedo llegar a ser un ser espiritual como tú? Y Buda seguía meditando y meditando. Y casi casi Buda le decía, date cuenta que ya te estoy respondiendo, aunque no sea con palabras, te estoy respondiendo cómo llegas a la espiritualidad o a la iluminación o a la claridad de tu ser, meditando. Entonces seguía Buda así, meditando, meditando. Contéstame, le decía a la otra persona, contéstame, ¿cómo llego a la iluminación? Yo quiero ser como tú, un iluminado. Entonces Buda, como para no distraerse, con una rama escribe en la tierra, espiritual, meditar, medita, pero escribe medita con la M mayúscula y pone meditar, eso te va a ayudar, ¿no? Entonces, meditar, y lo vuelve así. Y luego dice, ching, Buda dice, no debía haber escrito meditar con la M mayúscula, porque ya lo hice significativo, ya lo hice importante. Entonces esta persona pues se va a quedar con la definición y la conclusión de que para llegar a la iluminación tiene que meditar. Entonces ya lo definió, ya lo concluyó y va a poner a su mente a trabajar y a razonar en cómo meditar y cómo va a meditar y cuáles son las técnicas para meditar. Te das cuenta que cuando te vas a la razón y te vas al pensamiento, te vas a lo que tú sabes y preguntar
¿Qué tienes que ser o hacer para llegar a eso? Entonces volvió a borrar lo que había escrito Buda y se quedó meditando. Moraleja, cuando buscas respuestas, te vas a meter en ese enrollo mental de preguntar y preguntar para buscar definiciones y conclusiones, y cuando ya tienes una definición o una conclusión, lo haces importante o significativo. Por ejemplo, meditar ya lo haces importante y significativo, que todo lo que tienes de alguna forma que hacer en tu vida para estar en la espiritualidad o en la iluminación, pues tendrías que estar todo el día meditando. No es por ahí. Y eso era lo que trataba de hacer entender o comprender a la persona, que no era eso, ¿sí? Entonces, estar en la pregunta te coloca en un estado más de ligereza. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puedo hacer que mi día sea grandioso? ¿Qué podría hacer o hacer que mi día sea grandioso y divertido? ¿Qué podría agregar a mi vida que agregara más dinero a mi vida? ¿Qué podría agregar a mi vida que generara más dinero en mi vida? Y cuando te mantienes en la pregunta es ligero, porque en la definición y la conclusión, si pones qué debo de hacer para hacer dinero, pues tengo que trabajar, pues tengo que esforzarme, tengo que buscar trabajo. Y te vas en las definiciones y conclusiones y en lo que te han dicho de cómo generar dinero, pero ya no estás en la pregunta. Y estar buscando en tu mente soluciones y respuestas pues te llevan a estar en la definición y la conclusión, y te llevan a un estado de estar pesado, como que no tengo trabajo, no tengo opciones, etcétera, etcétera. La pregunta te mantiene ligero. La pregunta te mantiene buscando o preguntando por las infinitas posibilidades, y dejar que el universo te sorprenda y dejar que el universo vea qué sucede. Simplemente tú preguntas, y es como tirar una piedra en el río o en el lago y ver qué es lo que produce esas ondas, qué es lo que produce esa piedra que lanzaste, y esa piedra viene siendo la pregunta. ¡Guau! Bueno, ahorita estoy como Buda tratando de explicarte y de que lo razones y de que lo digieras mentalmente, pero la intención es la invitación a la pregunta. ¿Qué sé yo de esto? ¿Qué sé yo de explicarte? ¿Qué sé yo de llevarte a la pregunta? ¿Qué sé yo de mantenerme en la pregunta? ¿Qué sé yo de poder captar la energía de la pregunta? ¿Qué sé yo de vivir en la pregunta? ¿Qué sé yo de preguntar? ¿Qué sé yo de que me estás comprendiendo, te está quedando claro? ¿Qué más es posible? ¿Qué más puedes recibir de esto? ¿Qué más está disponible de mí para ti? ¿Qué contribución puedo ser para ti? Hola conciencia, hola conciencia. ¿Qué contribución puedo ser para ti? ¿Qué contribución puedes ser tú para mí? ¡Wow! Se hizo muy ligero. Gracias, gracias, gracias. Lo interesante de vivir en la pregunta es que te coloca como, yo creo, como el ave, que cuando haces una pregunta te vuelve a elevar. Cuando haces una pregunta es como mover las alas y volverte a elevar. Cuando no haces preguntas, es como encoger las alas, como las encoge el halcón, y vas de picada. Y bueno, a veces se siente pesado el golpe cuando dejas de volar. Entonces, em, claro está que si lo hago como una metáfora, en este caso el ave, que cada que pregunta extiende las alas y, y mueve y percibe el viento, y se mueve y sigue volando y sigue contemplando y sigue, y en ese vuelo pues va observando nuevas cosas, va observando nuevas posibilidades, va observando nuevos terrenos, va observando nuevos animales, si fueras un águila, por ejemplo. Y en ese estar preguntando o en ese estar aleteando, pues te mantiene
en las posibilidades de alimento, en las posibilidades de lo que puedes utilizar para construir tu nido, etcétera, etcétera. Cuando te mantienes en la pregunta, es como mantenerte volando, aleteando. Wow, me gusta, gracias, gracias, gracias. Wow, es una forma de explicar por qué la pregunta genera posibilidades, o por qué la pregunta te mantiene ligero y por qué la pregunta es útil. Y te mantiene en ese percibir de la energía, te mantiene en ese ser intuitivo, te mantiene en ese ser psíquico que percibe la energía, que recibe la energía, que sabe todo y recibe todo. ¡Wow! Claro que a veces me han preguntado cómo me mantengo en la pregunta. Pues esa puede ser una pregunta. ¿Qué pregunta puedo hacer para mantenerme en la pregunta? ¿Qué pregunta puedo hacer para generar dinero? ¿Qué pregunta puedo hacer para mejorar mi salud? ¿Qué me puedo mantener preguntando que mejoraría mi salud? ¿Qué me puedo mantener preguntando que mejoraría mi calidad de vida? ¿Qué me puedo mantener preguntando? ¿Qué me puedo mantener preguntando que cambiaría mi vida? ¿Qué me puedo mantener preguntando que haría grandiosa mi vida? Y en esa pregunta es un aletear y vas a encontrar y vas a percibir y ser consciente de qué más puedes estar preguntando. ¿Qué más puedo preguntar que sea algo que beneficiaría mi vida? ¿Qué puedo preguntar que lograría que mi negocio crezca? ¿Qué puedo preguntar que me dé la conciencia de las oportunidades para crecer mi negocio? ¿Qué puedo preguntar que haría que crecieran las oportunidades para crear amistades? ¿Qué puedo preguntar para crear más? ¿Qué puedo preguntar para sentirme feliz? ¿Qué puedo preguntar para reconocer lo que está disponible para mí? ¿Qué puedo preguntar? ¿Qué me quieres preguntar? El mantenerte en la pregunta, conciencia, hola conciencia, tú que te has conectado, gracias conciencia. Mantenerte en la pregunta es un estado de vuelo. Desde mi punto de vista, metafóricamente, es una forma de tratarte de invitar a mantenerte en la pregunta, no en la conclusión y no en la definición, porque cuando concluyes algo ya no aparecen posibilidades porque tú ya bloqueaste, esto es así, no voy a conseguir trabajo, no voy a conseguir pareja, no voy a conseguir dinero, las deudas me van a acabar o todos los gastos son algo muy grande y no voy a poder con ellos, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo aquello. Entonces, cuando estás definiendo y concluyendo las cosas, no aparecen posibilidades, porque no estás preguntando, no estás volando. Es como estar solamente dándole vueltas al águila sin volar y dándole vueltas ahí en ese espacio o en ese lugar dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no está volando. ¿Y qué voy a comer? ¿Y cómo voy a construir mi casa? ¿Y cómo voy a alimentar a mis polluelos? ¿Y cómo voy? Si se la pasa nada más dando vueltas y caminando y definiendo y ya dicen, no, es que está haciendo mucho frío, es que no, es que la vez que volé no había nada, entonces si vuelvo a volar otra vez no va a pasar nada, no voy a encontrar nada, no voy a encontrar agua, no voy a encontrar alimento. Si te mantienes en la conclusión de lo que es posible y de lo que es imposible y de la conclusión de cómo está tu vida y cómo no va a cambiar tu vida, porque ya has definido y concluido cómo va a ser tu vida de acuerdo a esta realidad, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a todo, te mantiene en ese espacio donde no hay posibilidades. Pero si empiezas a extender tus alas y a preguntar qué más es posible, cómo puedo mejorar esto, cómo puede cambiar mi vida, qué posibilidades están disponibles para mí, cómo me conecto a todos los que me quieren contribuir, qué tal si lo que se requiere es solamente conectarme, qué tal si me doy cuenta, hoy soy consciente de que solo requiero hacer preguntas.
y solo requiero empezar a aletear o volar. De alguna forma la pregunta te empieza a cambiar las posibilidades, a mostrarte las posibilidades. No es que te diga que vas a encontrar algo, no es que te diga que vas a encontrar una solución, no es que te diga que vas a encontrar una posibilidad, pero al menos te vas a divertir volando. Al menos va a ser ligero cuando estés preguntando. Hay muchos de mis clientes que he notado que se quedan encerrados, enjaulados o se quedan como metidos en una cueva porque ya han definido y concluido que hasta ahí es lo que pueden hacer. Hasta ahí todo lo que hicieron, todo lo que les pasó, se terminó, se acabó y ya no pueden crear algo más grandioso porque eso que habían creado era muy grandioso. Y les digo, date cuenta que tú fuiste el que creaste eso. Date cuenta que tú fuiste el que creaste eso maravilloso, ese amor, ese trabajo, esos proyectos, esos negocios. Date cuenta que tú fuiste el que generó eso en tu vida. Entonces, ¿qué estupidez estás usando para seguirte encarcelando? ¿Qué estupidez estás usando para seguirte encogiendo? ¿Qué estupidez estás usando para meterte en esa cueva? ¿Qué estupidez estás usando para sentirte menos? ¿Qué estupidez estás usando para sentirte menos? Que, que nada de eso es verdad, todo es una mentira. Porque eres un ser grandioso. La verdad es que eres un ser grandioso y la verdad es que tienes una enorme potencia. ¡Wow! Y todo lo que no permita que te des cuenta quién en verdad eres, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor, en un 2 3 un 2 3 un 2 3 Y todo lo que no te permita estar en la pregunta, y todo lo que no te permita reconocer el poder y la potencia de mantenerte en la pregunta, ¿lo quieres destruir y descrear ahora, por favor? En 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Y por qué un 2 3? Porque sí, porque se me antoja. Porque tal vez haya magia. ¿Qué tal si en un 2 3 hay magia? Así como en el abracadabra. ¿Qué tal si diciendo un 2 3 destruyes y descreas todo aquello que te limita, te bloquea, te enjaula o te mete en una cueva? Es interesante cómo estamos definiendo y concluyendo muchas cosas y cosas en nuestra vida. La invitación es a que hagas preguntas. La invitación es de que preguntes qué pregunta puedo hacer, qué pregunta puedo hacer que me haría generar más dinero, qué pregunta puedo hacer que me haría generar más salud, qué pregunta puedo hacer que me generaría más amigos, qué pregunta puedo hacer que me generaría más vistas en Facebook, qué preguntas puedo hacer que me harían famoso. Mantente en la pregunta de aquello que has elegido ser, hacer o tener en tu vida. Y mantente en el vuelo, preguntando y preguntando y preguntando. Bueno, al menos te va a sacar de esa rutina, o al menos te va a sacar de esa tristeza, o al menos te va a sacar de esa preocupación, o al menos te va a sacar de esa mortificación, o al menos te va a sacar de esa duda. Así que, ¿qué tanta duda, mortificación, preocupación estás usando para encarcelarte? ¿Qué tanta duda, preocupación, miedo estás usando para hacerte pequeño? Y todo lo que eso sea y todo lo que eso trajo lo quieres destruir y descrear ahora en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, puede ser en 1, 2, 3. Si viste la película de Vengadores, hay un cuate que nada más hizo, tronaba los dedos y se moría todos los que él quería. Bueno, aquí no es que queramos que se mueran todos, simplemente queremos que se destruyan y se descreen todas tus limitaciones. ¿Qué tal si nomás con tronar los dedos tuvieras el poder y la potencia de destruir todas aquellas limitaciones que has creado? Porque todas tú las has creado. Todo lo que está pasando en tu vida, tú lo estás eligiendo. Todo lo que está pasando en tu vida, tú lo estás eligiendo. Y si no te gusta lo que está pasando, elige algo diferente. Elige algo diferente. Porque si sigues eligiendo lo mismo,
Y si sigues preocupándote, y si sigues mortificando, y si sigues definiendo y concluyendo que ya no hay cambio en tu vida, que ya no hay posibilidades y que ya no hay cosas grandiosas que puedas ser o hacer, podipoc, todo eso. Truena todo eso. Lo interesante y la invitación está hacia que preguntes, a que vivas en la pregunta y seas la pregunta. Y la pregunta o la conciencia, te va a hacer más conciencia, te va a hacer más consciente, te va a hacer más consciente de lo que puedes ser, hacer o tener, te va a hacer más consciente de las posibilidades, te va a hacer más consciente de lo que estás usando para funcionar, te va a hacer más consciente para saber, aunque ya estoy definiendo y concluyendo. Bueno, eso es lo que ha pasado cuando pregunto. Me doy cuenta de mucho de cómo funcionamos y no juzgo, simplemente me doy cuenta cómo funciona la gente, cómo funcionan mis clientes. Y a veces les digo, ¿te estás dando cuenta de lo que estás escribiendo? ¿Cómo me estás preguntando? ¿O cómo me estás planteando tu historia? ¿Cómo te estás planteando la historia de tu vida? Vuelve a leer lo que escribiste y date cuenta que tú eres el que piensa, que cree, asegura, jura, promete que así son las cosas. ¿Qué tal si las cosas son diferentes a como tú las piensas? ¿Qué tal si las cosas son diferentes a como tú te las has contado? ¿Qué tal si las cosas, las experiencias, los sucesos en tu vida son diferentes a como tú te los has contado? ¿Qué tal si nunca te has equivocado? ¿Qué tal si nunca has metido la pata? ¿Qué tal si reconoces que todo es energía? ¡Wow! Hola conciencia. Más conciencia, por favor, más conciencia. ¡Wow! Mantenerte en la pregunta es divertido. Es una invitación que te hago, mantenerte en la pregunta. Ser la pregunta. Es mucho de lo que no nos aconsejan. Es una invitación que nos hace Access de vivir en la pregunta, de aletear, de volar y que te dejes sorprender por el universo, por lo que sucede con cada pregunta que haces. Cuando preguntas por las posibilidades, cuando preguntas por las alternativas, cuando preguntas por las opciones, cuando preguntas y preguntas y preguntas, cosas se muestran, cosas diferentes. Por eso te decía, en el vuelo del águila, cada que está volando, algo se va a mostrar cada que avance en ese aletear, algo diferente se va a mostrar. Tal vez se muestre una liebre, tal vez se muestre algún alimento, tal vez se va a mostrar algo. Pero necesitas estar en la pregunta. Y cuando ya reconozcas o hayas elegido algo de lo que se mostró para tu dinero, para tu relación, para tu pareja, para tu salud, pues qué bien. Pero no es que termine ahí, no es que dejes de volar y no es que dejes de preguntar. Sigue preguntando qué más es posible, qué más, cómo puede mejorar esto, cómo puede ser todavía mejor esto. Wow. Entonces, gracias, 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 gracias por preguntar. Así que los invito a este curso que estoy creando y ya hizo la primera generación de Sin Sexo No Hay Poder. Es un curso muy divertido, es un curso muy liberador, es un curso donde destruimos y descreamos muchos de los bloqueos que tienes acerca de la energía que no te permite recibir. ¡Wow! Y cuando te liberas de todos esos, como el pípila, todas esas piedras, bueno, el pípila la usaba para que no le dispararan y no le hicieran daño, o para poder llegar a la puerta y poder encender aquella puerta. Bueno, buena pregunta. ¿Para qué estás utilizando todo aquello que es pesado en tu vida? ¿Para qué estás utilizando todo eso que es pesado en tu vida? ¿Qué quieres ganar con todo eso que estás cargando? ¿Qué quieres ganar o cuál es el objetivo de traer todo eso que tienes cargando contigo? Traumas, frustraciones,
temores, dudas, miedos, experiencias, abusos, etcétera, etcétera. ¿Qué amas de cargar tanto peso? Y todo lo que eso sea, lo vamos a destruir y descrear en el curso. Es un curso en el que destruimos todo eso, es un curso en el que te liberas de ese peso, es un curso en el que de repente empiezas a flotar, porque es tan ligero como te vas a sentir. Y es una conexión con el todo, y es una conexión con la unicidad o estar en unicidad con todo, con los animales, con las plantas, con el mar, con el cielo, con el universo. ¿Qué tal si tú te puedes conectar con todo? ¿Y qué tal si esa conexión con el todo contribuye si eres contribuido? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Suena ligero para ti? Bueno, ven y acompáñanos en el curso. Sin sexo no hay poder. Y es un poder de energía, es un poder energético que te libera y un poder de atracción y es un poder de generación, de generar dinero, de generar amistades, de generar proyectos y de generar una vida grandiosa. Bueno, ¿qué más es posible? Hola conciencia, hola conciencia. Bueno, nos vemos en otra ocasión sobre conciencia. Hasta luego.